Buenos días y feliz domingo. Bienvenidos a la comunidad Amanecer. Hoy iniciamos una nueva serie de estudios, prédicas del libro o la carta a los Efesios. Uno de los temas favoritos míos. Eh, si el libro de Romanos es la Magna Carta de la justicia y la justificación y la justicia de Dios, la carta a los Efesios es como el manual de vida del creyente, es la identidad inclusive del creyente en Cristo. Y es una carta de 6 capítulos, la mitad, los primeros 3 capítulos es la parte teórico, es por llamarlo así, la teología de, de nuestra identidad en Cristo. Y los capítulos 4 al 6, la segunda parte del libro, es la parte práctica, la aplicación de lo que somos en Cristo. Y sin más información, vamos a comenzar. Entonces, damos gracias a Dios por este día, por esta palabra que sea revelada en todo nuestro ser. Te damos gracias, Espíritu Santo, por ser el Maestro, por excelencia, en el nombre de Jesús. Muy bien. Iniciamos entonces leyendo los primeros 3 versículos porque son joyas y viene mucha información aquí. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Vamos a parar ahí en el segundo versículo y vamos a tocar un tema aquí muy importante en este libro. Santos y fieles. La palabra, la mayoría de las cartas de Pablo llaman a los creyentes santos. Usted es un santo, una santa. Yo sé que la tradición en las denominaciones más conservadores beatifican o llaman a personas santos, pero no es bíblico. Nosotros somos santos porque Dios lo hizo por nosotros. Es un aspecto de la gracia que podemos tocar hoy, que vamos a ver en todas las cartas, la mayoría en el Nuevo Testamento. Somos santos. ¿Por qué? Porque santo quiere decir apartado para Dios. Dios nos apartó cuando Dios vino a nuestra vida y nacimos de nuevo. Ya somos sus hijos. Estamos apartados para Él en el reino espiritual. Claro, nos toca a nosotros ejercer el poder, ejercer esa autoridad en nuestra vida y manifestarlo en este reino natural donde vivimos, habitamos. Entonces, cuando usted ve santos, Dios está hablando contigo. No se asuste. Y dice en el versículo 2, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Yo lo he mencionado antes, lo vuelvo a mencionar en este curso. Gracia y paz son el gallo pinto del Evangelio. ¿Cómo el gallo pinto? ¿Qué tiene que ver comida, un desayuno costarricense con la palabra de Dios? Voy a explicarlo. Gracia y paz siempre usted va a ver que van de mano en mano. Somos pacificadores del mundo, dijo Jesús en el Sermón del Monte, con las bienaventuranzas.
La gracia es el mensaje del evangelio y produce paz en la vida. Es como el gallo pinto, porque el gallo pinto, sus ingredientes principales son arroz y frijoles. Sin arroz no hay gallo pinto y sin frijoles no lo hay. Gracia produce paz, va de mano en mano. Si la palabra de Dios está provocando ira, contienda, angustia, no la estamos entendiendo bien o estamos luchando en la carne en contra de lo que la palabra produce en nuestras vidas. Gracia y paz. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el versículo 3 y vamos a parar después de ese versículo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, en algunas versiones dice nos bendijo, en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Este versículo es poderoso. Es fundamental entender el impacto de esta verdad. Dios te bendijo ya, no te está bendiciendo, no te va a bendecir en el futuro. Dios hizo la obra ya, te bendijo. ¿Cómo te bendijo? Con toda bendición espiritual, como toda bendición. Sí, porque en lo espiritual se establece primero lo espiritual y después eso se refleja en el mundo natural, se manifieste en este mundo, en la tierra. ¿Y por qué en las regiones celestiales? Donde el diablo no lo puede tocar. Y lo hizo por medio de y en Cristo. Esta bendición es porque estamos en Cristo. ¿Cómo estamos en Cristo? Porque el Espíritu Santo vino a nuestra vida y nos hizo nacer del Espíritu. Y ahora estamos en Cristo. De hecho, este libro podríamos llamar, y se repite en los primeros, está saturado el primer capítulo, y voy a mencionarlo hoy, pero también más adelante, en Él, en Cristo, en Él. Voy a mencionar que si usted lee este primer capítulo, usted va a ver que en el versículo 1 dice, en Cristo Jesús, somos santos en Cristo Jesús. En el versículo 3 nos bendijo en las regiones celestiales en Cristo Jesús con toda bendición espiritual. Y lo espiritual es lo que establece después lo natural. En el versículo 4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. En el versículo 6 dice que fuimos creados para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, en Él. En el versículo 7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre. En el versículo 9 dice, nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que estableció en Cristo. El misterio de su voluntad es el buen propósito que Dios estableció en Cristo. En el versículo 10 dice, reunió todas las cosas en Él. Todo, en otras palabras, reunió todas las cosas en Él, tanto los del cielo como las de la tierra. Unificó el cielo y la tierra. Nosotros somos el punto de contacto entre Dios, el cielo y la tierra. En el versículo 11 dice, en Cristo fuimos hechos herederos. Y en el versículo 12 dice, nuestra esperanza está en Cristo. Y en el versículo 13 dice, en Él oyeron el mensaje de la verdad. Les trajo salvación y lo más poderoso, fueron sellados con el Espíritu Santo. Entonces vamos a desempacar un poquito algunos de estos versículos en este estudio con el tiempito que nos queda.
Y vamos a entonces leer en el versículo, vamos a bajar al versículo 11. Y dice, en Cristo fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Ve que dice herederos? Usted sabe que hay una herencia porque ya hay adopción. Nosotros fuimos adoptados por Dios en el Espíritu. Ahora tenemos una comunión íntima con el Padre y el Hijo por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Hemos resucitado en Cristo porque estamos ahora en el reino espiritual. Hemos entrado en el reino de Dios, aunque no por completo, porque todavía estamos en cuerpos naturales, pero somos herederos, herederos y coherederos con Cristo. ¿De qué? De todo lo que Jesús logró, de todo lo que Él venció en la cruz, la muerte, el pecado, la pobreza, la enfermedad, todo eso ha sido vencido por el Cordero de Dios, que cambió su posición por nuestra posición para que pudiera transferir ahora a nivel espiritual esa misma posición de hijo de Dios a nosotros. Esa es la herencia que tú y yo hemos recibido ahora en Cristo Jesús y nos toca experimentar los beneficios para la gloria del Padre. Muy bien. Entonces, predestinados, porque esto no fue casualidad, esto no fue como que usted, porque usted le dio la gana de recibir al Señor el día de ayer, que fue una sorpresa para el Padre. No, 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 no. Dios sabía desde antes de la fundación del mundo el día y la hora que vendríamos a Él, cada uno, y hasta dónde le íbamos a creer, inclusive, dónde vamos a llegar en esta nueva relación de poder y de amor con nuestro Dios. Es hermoso. Es la hora de experimentar esta vida. Hoy es tu día. Y dice que y a fin de que nosotros ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, exactamente. Nuestra esperanza tiene que estar depositado en Cristo. Ya no esperamos, no confiamos en promesas de simples seres humanos, de los hombres. Nosotros confiamos ahora en la palabra de Dios, esta verdad eterna, porque Jesús mismo dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y esta es su palabra. Este es el mensaje directo por medio del apóstol Pablo, de la boca de Dios, verdades espirituales que son eternas, son las nuevas reglas del juego para nosotros. Y por lo tanto tenemos que operar dentro de estas normas para recibir el beneficio. Dice, para la alabanza de su gloria. Cuando usted le crea a Dios, cuando usted manifieste ese olor fragante que Pablo dice en otra de sus cartas, que esa olor fragante de vida, que usted manifieste cuando usted le crea a Dios y usted irradia la gloria de Dios, sea en sanidad, sea en una prosperidad, en el amor mismo, que es tu nuevo carácter en Cristo. Usted está manifestando su gracia, ciertamente, y la alabanza de su gloria. La gloria de Dios se está manifestando para que otros dicen y desean tener lo que nosotros tenemos.
Dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad y el evangelio, les trajo la salvación. Recuerde que la salvación es una palabra en griego, sotería, y salvo en griego es soso. No como en inglés, so, que es más o menos, no. Soso de pura vida. Soso es la mejor traducción en el vocabulario de Costa Rica sería pura vida, la salvación. No es un boleto al cielo, es mucho más que eso. Salvación quiere decir que Dios nos completó, nos guardó, nos protege, nos eh, redentó y nos reestableció. Estamos completos en Él. La salvación es un estado de bienestar en general, tanto con Dios, y eso se debe después reflejar en lo natural. Y lo creyeron. Voy a leer otra vez ese versículo en el 13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad y el evangelio que les trajo la salvación, ¿qué te trae este estado de bienestar? El evangelio, las buenas noticias, la gracia de Dios es lo que te trae bienestar. Y lo creyeron. Ahí está el requisito. Hay que creer para recibir. No es suficiente solo saber que Dios es bueno, saber que Dios es amor, saber que Dios me dio muchas cosas, que hay una herencia para ti, para mí. Eso no es suficiente. Hay que creer, hay que recibir, que significa hay que actuar sobre esa promesa y recibir los beneficios. Y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Dios vino a tu vida y tu vida nunca jamás será igual cuando eres sellado por el Espíritu Santo, porque has entrado en el pacto con Dios. Y es el único pacto que Dios hace desde hace 2000 años. Este es el pacto, no hay otro. Y este garantiza nuestra herencia. ¿Qué es este? El Espíritu Santo nos convence, nos enseña, nos consuela y nos garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Espero que están recibiendo el impacto y el peso de esta palabra y qué significa para nosotros. Esta es la introducción a Efesios, los primeros 15 versículos, y está repleto de versículos que nos establecen la relación en Él, en Jesucristo. Es la bendición de Dios, que Dios ya, como leímos al principio, nos apartó, somos santos, y nos bendijo, nos dio el privilegio de experimentar todo lo que Cristo ganó en la cruz y con la resurrección. Nuestra autoridad como hijos de Dios, tenemos la misma autoridad porque tenemos el nombre de Jesucristo a nuestro favor. No hay nombre superior, no hay nombre otro, no hay otro nombre por encima del nombre de Jesucristo. Y esa es la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijas y sus hijos. Entonces, espero que esta palabra cause un impacto en tu vida para que puedas experimentar una nueva dimensión en su vida espiritual y que experimente este amor incondicional de Dios en tu vida y esta autoridad en Cristo Jesús para que tengas una vida digna de ser hijo de Dios. Bueno, vamos a seguir la próxima semana y les deseo un muy feliz día. Bendiciones.